Valesca Ananías, directora de la clínica del Centro Neurocognitivo Infarto Juvenil. Ella es magíster en desarrollo cognitivo y educadora diferencial también. Muy buenos días, Valesca, ¿cómo estás? Sí, ¿ustedes, chicos, cómo están? Muy bien, Valesca. Bueno, todos los papás y sobre todo los que por primera vez los papás empiezan a entrar al colegio, hay mucho agobio respecto de cuál debiera ser como la pauta, sí, André, sí. Cómo debería ser la pauta de cómo acompañar a los niños en ese tránsito, ¿no? Que es exponerlos a un nuevo espacio de amigos, emocionó André, de amigos, de que van a un nuevo lugar, o sea, ese es un momento en que los niños requieren un apoyo, pero ¿qué tipo de apoyo? Porque el apego obsesivo y muy apegado tampoco les hará bien, me imagino. Mira, lo que pasa es que este periodo de vacaciones, ustedes saben que es un periodo donde hay mucha distensión, hay entretenimiento, ¿no es cierto? Y son como 2 meses más o menos. Los horarios se van a las pailas. Exacto, hay una rutina que cambia constantemente, ¿no es cierto? Y claramente son 2 o 3 meses de relajo donde la estructura cambia. Y entrar al colegio supone un momento de estrés, yo digo a veces estrés positivo, no es un estrés negativo, pero igual implica un estrés y un nivel de ansiedad un poquito más alto que necesitamos los padres ahí regular. Porque los niños de alguna forma, algunos sí quieren entrar al colegio, pero otros no quieren entrar, los más grandes sobre todo. Entonces hay que empezar a hacer como ciertas intervenciones anticipadas para que este proceso sea un poquito más exitoso en este periodo de marzo. ¿Qué tipo de intervenciones? Por ejemplo, lo que yo siempre digo es como la anticipación, ¿ya? La anticipación es un proceso súper importante porque cuando tú no anticipas, los niveles de ansiedad tienden a mantenerse permanentes. Por lo tanto, la anticipación... Espera, ¿estamos hablando de la ansiedad de los niños o de los padres? Porque yo a veces creo que la ansiedad de los papás es mucho peor. A veces sí. ¿No? Sí. Ambas, porque en verdad la anticipación de los niños es súper importante. ¿Para qué? Para que entiendan el contexto, para que regulen la conducta, para que bajen los niveles de ansiedad y estrés. Y por tanto, los padres también. Los padres son los que se estresan mucho más en este periodo. A mí me pasó, por ejemplo, yo tengo un niño chico que entra ahora recién a prekinder, o sea, su primera roce con el mundo escolar, que viene del jardín, sí, a prekinder. Claro. Y lo que a uno le recomendaban era quizás llévalo días antes al colegio, porque el colegio va a estar vacío. Y lo hice hace 2 días, lo llevé, esta va a ser tu sala, recorrí los pasillos del colegio, un poquito la infraestructura donde tenían para jugar, para que él, y él claramente bajó, llegó, era una tromba, era como el demonio de Tasmania. Entró, sí, y después se fue tranquilizando y se fue. Eso puede ser una fórmula quizás para los que vayan entrando por primera vez con los niños que están pero full pila. O sea, lo que pasa es que la anticipación para los más pequeños es esa. Es llévalo a la sala, llévalo al colegio, incluso haz el recorrido que vas a hacer probablemente esa semana o ese día. Anticípale quién lo va a ir a buscar, quién te va a ir a dejar, qué vamos a hacer después. Incluso ojalá conocer a la profesora. Esos son como los elementos más importantes, sobre todo en la primera infancia. Cuando son chiquititos, los niveles de ansiedad están por las nubes. Por lo tanto, necesitan conocer el lugar donde van a estar y en el fondo entender un poco el entorno. Pero estos días van a ser, perdona Claudia, estos días van a ser fundamentales de aquí. Casi todos los colegios entran, la mayoría entran, sobre todo el miércoles. Sí. Estos días son fundamentales para volver a ordenar los hábitos, a volver a ordenar un poco, de despertarse a tal hora, acostarse a tal hora, dejar de hacer ciertas cosas, la alimentación, todo eso. ¿Cómo lo hacemos cuando quizás llevamos 2 meses en que no hubo un poquito de desorden? Esta semana que va a ser vital. Lo que pasa es que a veces los padres tienden a hacerlo el último fin de semana. Es como, este fin de semana se acabó, no hay fiesta, no hay nada, porque ahora ya partimos el miércoles. Y la verdad es que ese es un error, porque en los procesos de sueño, los procesos de alimentación, el cambio no lo haces en 2 o 3 días. Esto implica por lo menos una semana antes. Yo creo que esta semana que viene es fundamental. Hay algunos colegios que entran el miércoles, otros el lunes 9. Entonces, esta semana es fundamental para comenzar a retomar la rutina, para empezar a cambiar la alimentación, para empezar a dormir mejor. El uso de las pantallas, Claudia, es fundamental. ¿Cuánto tiempo los niños están frente a las pantallas? En las tardes, en las noches, hay que empezar a eliminar eso, empezar a dormir más temprano, porque si no, el cuerpo, el cerebro no alcanza a organizarse, no alcanza este cambio. Ni a descansar, tampoco. Ni a descansar, por Estamos supuesto. con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, pero los niños van a entrar al colegio también en un momento donde hay como una ansiedad ambiente. Todo el mundo dice, ay, marzo, viene marzo, y muchos de estos niños están entrando por primera vez al sistema escolar, otros tuvieron que casi que terminar un poco antes, a fines del año pasado, por el estallido social, ¿no es cierto? Y mi tema es entonces cómo uno hace
cómo uno hace el acompañamiento con niños, no sé si tanto con jóvenes, pero con niños que están ingresando, niños que están entre 7 u 8 años, en este contexto donde además va a haber como una alta carga como de ansiedad en el ambiente. ¿Cómo los cuidamos también en eso? Yo ahí con los más pequeños creo que el primer factor importante tiene que ver con los padres. El que es más adolescente, Claudia, el que es más grande, que ya vivió esto y que ya sabe y tiene más conciencia de lo que está pasando, es distinto a, por ejemplo, el caso de tu pequeña, que es más chiquitita, que probablemente no tiene esta... Perdona. El terremotito. No tiene esta conciencia tan clara de lo que está pasando. Y ahí el control va directamente con los padres. O sea, el padre es el que transmite el apego, la seguridad, el descontrol, la falta de seguridad. Es el padre quien tiene que tener el control y propiciar un ambiente dentro de lo que se pueda, ¿no? Entendemos que estamos en una situación relativamente compleja y probablemente en marzo se nos viene algo más, ¿no? Pero en el fondo es el padre el que tiene que propiciar este ambiente de tranquilidad, de seguridad, de control y de, en el fondo, entender que no va a poder controlar todo lo que pasa alrededor, pero sí va a poder controlar por lo menos lo que pasa con su hijo. Y ese espacio entre padre e hijo, hijo, familia, la responsabilidad la tiene el padre, la familia. Ahora, con los chicos que son más adolescentes o más grandes, bueno, siempre un poco lo que hablábamos el año pasado, ¿no? Esta cosa de informar bien, tomar las medidas necesarias, no elevar los niveles de ansiedad en este periodo, porque evidentemente ya estamos todos medio ansiosos y nerviosos de lo que puede pasar, ¿no? Hay papás, por ejemplo, yo he tomado la decisión sencillamente de que, o sea, mi hijo tiene 4 años, no tiene por qué saber nada. O sea, que ¿por qué tengo que entregar la información que él quizás no va a ser capaz de digerir? Uno te pueden decir mucho, no, que tú le estás tapando. No, pero que es muy chiquitito. O sea, que es muy pequeño para que tengan información que hoy día no tienen criterio ni juicio social para poder establecer opiniones. Entonces, por eso te digo, el que es adolescente ya está. Es un chico adolescente y la información está disponible en las redes, en la radio, en todas partes. Pero en los niños más pequeños, en la primera infancia, o sea, hasta cuarto básico, tú todavía puedes armar este mundo, no mágico, pero sí más controlado, ¿no? A propósito de ese mundo, solo un comentario. ¿Ustedes vieron este video que se hizo viral de un papá en Siria? Sí, lo vi. Que está con su niña chiquitita, que es increíble porque en el fondo él se empieza a reír y le hace esto lo que tú dices, ¿no? Esta burbujita, este mundo de cuidado. Te muestra el mundo de otra forma. Y donde sentían que eran los bombardeos y él decía que estaba en un carnaval y es alucinante el enganche de este padre con esta hija, justamente haciendo como este cuidado, como este espacio chiquitito de protección bonito. Piensa tú que el lenguaje que uno tiene diariamente con las personas va generando obviamente realidad y va generando un poco la tensión. Imagínate con los niños. O sea, si los profesores, y ahí le llamaba un poco también a los profesores de la primera infancia sobre todo, o sea, es como profesores así como no atentos al burbuja tampoco. No, pero en el fondo sí es como tú puedes cuidar ¿sí? En términos emocionales, la infancia, que hoy día no tienen por qué manejar esa información, porque no tienen los recursos emocionales, psicológicos, para poder enfrentar una situación o una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Estamos con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Tú tienes también otra expertise que tiene que ver con educación diferencial. Y lo que hemos visto también en el sistema escolar chileno es como un reclamo de ciertos papás respecto de lo que se llama la integración educacional. Seguro te ha tocado ver niños que tienen que ver, no te quiero hablar con autismo, niños que se pueden integrar, que son Asperger y que sabemos que es como una línea bastante más baja del autismo, pero les cuesta insertarse, les cuesta, no sé si los colegios están preparados, si los compañeros están preparados. ¿Cómo ves tú? Porque muchos papás están asustados de eso, que tienen que integrar a sus hijos en colegios nuevos o con compañeros o sufrieron bullying. ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, te agradezco la pregunta y la verdad es que es un tema súper complejo. Yo sé que es súper complejo, sí, y quizás en algún momento lo podríamos conversar más sobre todo el tema de autismo y hacer esta diferenciación entre Asperger y TEA, que me parece que es súper importante que la gente esté informada, Claudia, respecto de este tema. Pero sí, es un tema muy difícil, muy complejo, que los colegios, si bien en Chile hemos avanzado en esta materia, estamos con una ley de inclusión y estamos con una política que queremos intentar avanzar. Sin embargo, estamos con paradigmas todavía antiguos, con paradigmas bastante segregadores, en donde efectivamente creemos que los niños y la sociedad son todos iguales o responden a ciertas metodologías similares para todos, cuando no es así. Hoy día en la sala de clase tienes casi el 25% de los niños con necesidades educativas especiales. O sea, 1 de 4 tiene alguna necesidad diferente. Entonces, finalmente, tenemos un proceso súper complejo, porque los colegios, por un lado, intentan, pero tampoco tienen ciertas como herramientas, formaciones. Los niños que ingresan
tienen sus características especiales, ¿no? Entonces ahí hay que juntar familia, colegio, compañeros, equipos que trabajamos con ellos, compañeros, sociabilizar esto con la gente. El 2 de abril es el Día Internacional, no sé si ustedes saben, de concienciación del autismo. Y ahí en el fondo trabajamos fuertemente pero con Aleja, la gente. A ver, claro, pero estamos formando a profesores que tengan las herramientas para eso. Ya a mí me pasa en particular, yo estoy casado con una profesora y ella siempre me comenta que en su entorno, y le toca trabajar en varios colegios, no existe no solamente para esto, para varios aspectos que deben enfrentar los profesores en un aula, que son situaciones que al final dicen que ¿cómo el profesor? Es que hay que capacitarlo, son cuestiones súper delicadas, cuando tú enfrentas cuestiones como plantea Claudia, niños con necesidades, tú decías, un 25% de los niños tienen diferentes tipos de necesidades. ¿Cómo formamos a los profesores, los preparamos para que ellos entreguen las herramientas y sean capaces también de ser un hilo conductor con los papás que sea importante en este círculo tan fundamental? O sea, la formación viene desde la universidad. O sea, si por ejemplo no existe la universidad eso. No existe. O sea, existen asignaturas, cátedras, programas, etcétera, pero no existe una mirada ni un paradigma que hable sobre esto en el fondo, porque las metodologías de enseñanza, cuando tú vas a hablar, por ejemplo, de una metodología de matemática, una profesora o de lenguaje en media, ella tiene una metodología y enseña esa metodología a los 30 iguales. Pero si por ahí en la sala de clase 1, 2 o 3 o 4 o 5 tienen una forma de aprender diferente, tienen niveles de atención diferentes, tienen otro tipo de necesidades, o lo que sea, esa metodología ya no encaja. Entonces ese niño se empieza a quedar atrás, y ahí es donde aparece la labor del profesor en este desafío permanente de buscar otras formas de enseñar ese aprendizaje. Y eso es un desafío que hoy día en Chile estamos trabajando. Está el DUA, podríamos hablar de esto también, pero... El 2 de abril, que tú dices que es el día... yo me voy a saltar a mi queridísimo Ramón Pozo, que es el hombre que navega aquí, pero yo te dejo invitada para ese día. Muchas gracias. Aquí en Mañana, va a llegar en Mañana yugo. Será otro día radio concierto. Sí. Es una tremenda invitada, pero está pasando por encima del editor. No, le hicimos un guiño. Nosotros jugamos de taquito con Ramón Pozo. Te dejo invitada porque probablemente va a ser un día muy importante de poner conciencia, de poner luz sobre este tema, porque no es un tema de una minoría, es un tema que nos toca a todos. Cada vez hay más niños, veo yo, con trastornos de la comunicación, y esto va a depender no solo de los propios padres, de los papás de los otros niños, del colegio, del sistema. Esto es sistémico. Entonces, por lo menos de aquí a 10 años, muchas gracias Claudia, a todos, pero como dato, por lo menos de aquí a 10 años, todos vamos a tener a alguien con diagnóstico de espectro autista o en la familia o dentro de nuestros familiares. Es un temazo. Vamos a conversarlo, te dejamos cordialmente invitada. Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil de Psicoeduca. Un gustazo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, que te vaya bien. Muchas gracias.